Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Mavi Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Mavi Moreno y hoy tengo el grandísimo placer y gusto de tener aquí a Bea Sánchez. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, encantada de que me invite a este espacio. Os presento a Bea, que es consultora de crianzas intensas. Ahora nos va a hablar de esto. Es experta en identificación y diagnóstico de altas capacidades, alta demanda, alta sensibilidad y doble excepcionalidad. Y ayuda a las familias a manejar la intensidad emocional de sus hijos. Es mamá de 5 niños, 2 pares de mellizos incluidos. En su casa conviven distintas intensidades y se aplica la atención a la diversidad, así como la comunicación no violenta, que es una herramienta fantástica de la que también hablaremos. Y el minimalismo es la base familiar para apostar por lo importante y prescindir de lo que sobra. Y es por lo que yo llegué a ella, por mi interés en el minimalismo aplicado a la crianza. Así que también hablaremos de esto. Bea también es autora de 3 libros. Ni todo tú, ni todo hoy, que por cierto me leí tan a gusto en la playa este verano. Menos expectativas, más felicidad, que fue el primer libro que yo leí de Bea, y el libro que acaba de publicar ahora, que se llama Eres buena madre. Y ese lo estoy leyendo en este momento y ya solo el título me hizo lanzarme a su compra. Yo dije, este libro lo tengo que leer. Me encantaría, antes de entrar un poco en la temática de todos estos temas tan fascinantes de los que quiero hablar contigo, que nos contases un poquito por qué te dedicas a hablar, a escribir y a dar cursos también, porque también tienes cursos sobre crianza, sobre minimalismo, sobre todo el tema de la gestión de expectativas en la maternidad. Ya he mencionado que tú tienes 5 hijos. ¿Cómo te ha ayudado a ti, en tu experiencia como mamá, simplificar tu vida cotidiana, tu vida a diario? Cuéntanos un poquito. Pues mira, dices que por qué hablo de esto y creo que es porque lo necesito para mí misma. Creo que uno escribe sobre aquello que más necesita profundizar y igual que leemos sobre aquello que esperamos salvar, ¿no? Y pues esto es un poco igual, es como surgió la web, surge a raíz de ver la intensidad de mi hijo, en especial de uno de ellos, uno de los mellizos, y de buscar información y no encontrarla. Entonces, en esa búsqueda empiezas a generar soluciones y decides compartirlas porque dices, no puedo ser la única persona en el mundo que se haga estas preguntas. No puedo ser la única persona a la que le salgan 2 pares de mellizos, ¿no? O no puedo ser la única persona que haya hecho esta búsqueda en Google y no se haya encontrado nada. Nada en español, nada en inglés, nada en italiano. Y es como, Dios mío, ¿de verdad? Hay gente, o sea, tiene que haber en el mundo más madres como yo, ¿no? Así que al final se ha creado una comunidad hay estas madres que tienen ese perfeccionismo, esa cabeza que nunca para de hacerse preguntas, esa necesidad de resolver las dificultades que generan los niños que son un poco más intensos. Y en esa necesidad te empiezas a formar y a volcarlo hacia afuera, ¿no? Que es como un poco como surge todo esto. Me preguntabas también sobre cómo el minimalismo me ayuda. Sí, simplificar tu vida, ¿no? Claro, simplificar en general. Llámalo minimalismo, llámalo como sea. Para mí, yo siento que fue como una balsa de salvamento en una situación en la que me desbordé con los primeros mellizos. Yo ya tenía una niña, vinieron los mellizos totalmente de sorpresa, no esperábamos, yo por lo visto tenía genética, pero era una cosa como que nadie me había comentado. Y además ese mismo año recogimos en acogida a un adolescente y entonces pasamos de ser 3, mi marido, la niña y yo, a ser 5. Y partiendo de la logística que necesitábamos
simplificar la casa, ¿no? Para tener más espacio, más habitaciones y tal, vimos que ya no solo lo que hacía falta simplificar era el espacio, sino la forma en la que nos estábamos desarrollando como familia. Hacía falta que todo fuera más fácil porque éramos más, porque uno de ellos, como te digo, era muy intenso, así que teníamos que simplificar agendas, simplificar actividades que estábamos teniendo, simplificar, de hecho, amistades que no nos llenaban y que no estaban facilitando para nada nuestra crianza. Empiezan a mirarlo todo con la óptica de qué es suficiente para mí y de qué puedo prescindir. Y en esa simplificación ves que todo empieza a fluir, que han cambiado tus prioridades y que de repente ya sabes qué es importante y qué no, qué cosas puedes delegar, qué cosas puedes posponer. Y es un camino que todavía seguimos aprendiendo, ¿no? A quitar morralla, como se dice en mi tierra, quitar todo lo que no necesitas para quedarte no solo con lo importante, sino para estar con la energía suficiente para atender a eso que es importante. Porque a lo mejor tú tienes claras cuáles son tus prioridades, pero a lo largo del día vas perdiendo energía por unos agujeritos que pueden ser pues estar con el móvil o hacer cosas que no son prioritarias, y llegas al día, al final del día fundida y sin energía. Así que esa era un poco la necesidad que teníamos a nivel familiar. Necesitamos simplificar. Y la necesidad es una gran maestra, ¿verdad? O sea, yo creo que en este sentido es cuando nos topamos con desafíos que, claro, nunca nos esperamos, ¿no? Por eso son desafíos, o con ajustes a nuestra vida que no éramos capaces de ver antes de que nos suceda, que tenemos una de dos, o cambiar desde dentro en el sentido de empezar a cuestionarnos qué es prioritario, empezar a conocernos mejor para poder precisamente gestionar nuestra energía, ¿no? Que es algo que acabas de comentar y que me parece también súper importante. Muchas veces entramos al todo el tema de es que no me dan las horas, es que no me da la vida, desde un punto de vista de quiero aprender una técnica para que las horas me cundan más. Y no se trata de eso, se trata de empezar por los cimientos del edificio, no empieces por el techo, ¿no? O sea, por la parte de arriba, empieza por los fundamentos, pero ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para tu familia? ¿Qué es lo importante para tu pareja? ¿Qué es lo importante para tu energía? ¿No? No se trata de gestionar el tiempo, se trata de gestionar tu energía, en este caso como mamá, ¿no? Sobre todo porque además tiene un impacto fundamental en el bienestar de todo el mundo en tu casa, obviamente. Entonces, este programa, que es un programa para mamás y para papás de hijos con cualquier diferencia de aprendizaje, de socialización, de comunicación, con cualquier neurodiferencia, me parece muy importante también empezar precisamente con esta... tú dices algo en tu libro, Eres buena madre, que me gustaría leer porque es algo que me ha impactado y es básicamente algo que yo siempre digo, ¿no? Que no es tanto lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Tú dices, no se trata tanto de tu dura biografía, sino de tu plástico pensamiento. No es lo que tengas, sino lo que crees que puedes hacer con lo que tienes. Se trata de tu disposición a verte capaz, honrada y feliz de ser madre. Partas de donde partas. Y entonces muchas de las mujeres que nos están escuchando parten de una realidad muy diferente a la que se imaginaban, ¿no? Y a la que esperaban en cuanto a su hijo o su hija y en cuanto a su propia experiencia de la maternidad. Y eso es algo que también me encanta de este nuevo libro que has escrito, que lo mismo, no es un libro sobre crianza en sí, es un libro sobre la maternidad, es un libro sobre nosotras como madres, sobre nuestro viaje de autodescubrimiento en tanto que afrontamos el desafío en general de ser madre y, por ejemplo, en tu caso y en el mío, de ser madres también de hijos con necesidades adicionales o diferentes de las que nos esperábamos. Entonces, cuéntanos un poquito más de tu hijo que tiene altas capacidades
¿En qué consiste? Yo sé que trabajas también con mamás que tienen hijos que son altamente sensibles. Cuéntanos un poco este paquete de neurodiferencias, un poco de qué va y cómo suelen afectar en general. ¿Qué es lo que ves tú con respecto a la maternidad vivida de estas madres que tienen hijos pues, con altas capacidades, con doble excepcionalidad o que son altamente sensibles o que tienen alta demanda, por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas aquí en lo que me has preguntado. A ver si me ordeno. Mi hijo nació con una intensidad muy grande, que es lo que se considera alta demanda. Alta demanda es cuando el niño es verdaderamente absorbente, de 0 a 3 años, incluso un poquito más adelante. Son estos que lloran mucho, demandan teta constantemente, no duermen. Estas 16 horas que duermen los bebés es a la inversa, están 16 horas despiertos y apenas dormidos, ¿no? Y tienen esa avidez cuando comen, cuando se van preguntando cosas en adelante, cómo consumen el mundo, se aburren rápidamente de todo y quieren más estímulo, más afecto, más estímulo cognitivo. Me metí de lleno en esto, en conocer cómo eran estos niños y me di cuenta de que esto era solo una, ¿cómo decirlo? Una premonición, por así decirlo, un aviso, un previo de todo lo que va a venir después. Esa alta demanda no se iba a esfumar, sino que me estaba avisando de otra cosa. Me avisaba de una hipersensibilidad o una alta sensibilidad que es de por vida, que es una condición que acompaña a las personas. Se estima que entre un 18 y un 20% de la población mundial y también entre los animales son altamente sensibles, que eso quiere decir que reaccionan más a los estímulos. Frente a una habitación, por ejemplo, en la que una persona que tenga una sensibilidad normativa entra y pues ve la habitación y ya está, esa persona sensible está viendo muchas más cosas, está viendo los pequeños sonidos, si hay un cuadro que está torcido, si esa página está un poquito doblada, si hay una mancha, digamos que son más perceptivos, captan más información y como toda esa información la procesan y la procesan en gran profundidad, su cerebro está sobreestimulado y por eso les cuesta dormir y por eso reaccionan de esa forma tan grotesca a veces, ¿no? Así que ya estaba en dos cosas, estaba en una alta demanda, estaba en una alta sensibilidad. Eso me llevaba a que algunas de las personas altamente sensibles son alta capacidad. Ahí me encontraba con mi propia infancia, ¿no? Con lo vivido por mí. Y conocía la genética y entonces decía, o sea, que mis hijos también pueden heredar esto, ¿no? Ahí me especialicé en altas capacidades para ver de qué manera podía ayudarlo a ellos y ayudar en general con mi experiencia. Y en este camino también me topo con la neurodiversidad, como tú dices, ¿no? Con que hay aspectos de las altas capacidades que tienen un cruce con otro tipo de condiciones, en este caso, por ejemplo, con el tema del Asperger, y veo que no hay un cajón en el que podamos meter a los niños y decir, tú eres esto y solo esto, sino que el cerebro, que es diferente, que piensa de una manera divergente, tiene un poco de aquí, un poco de allá, y un poco de hipersensibilidad, y un poco de dificultades sociales, y un poco de... ¿sabes? Para mí era muy difícil, de hecho es muy difícil decir a qué me dedico exactamente, ¿no? Creo que crianza intensa lo resuelve mejor porque no me centro en una sola etiqueta, porque a veces los padres quieren que le digas qué es el niño, ¿no? Quiero que me digas si es alta capacidad o si es alta demanda o si es... ¿Y si es un poco de todo? ¿O y si es todos? ¿O y si es algo que ni siquiera te espera, ¿no? Una tercera vertiente. Para mí, por ejemplo, el mundo de la doble excepcionalidad me parece maravilloso porque es tan difícil separar una cosa de otra y a veces una cosa se solapa y hace invisible la otra. Por ejemplo, en el caso del TEA, por ejemplo, ¿no? Que puede hacer que rasgos de la alta capacidad queden obviados totalmente y no vean lo inteligente, lo capaz y no sé, lo maravilloso que es tu hijo, porque te has centrado únicamente en las dificultades que tiene y a la inversa, que lo creas tan listo que no le esté haciendo caso a los problemas que se está encontrando
con su inflexibilidad o a la hora de relacionarse en el grupo de pares. En fin, para mí este es el mundo que a mí me apasiona. Y es apasionante realmente. Y yo creo que también ahí hay algo que como madres podemos cambiar desde ya, que es aproximarnos a lo que vemos como un desafío con una curiosidad y con una apertura que nos permita ver más allá de las etiquetas, más allá de la parte más conductista, es decir, del comportamiento. Nos quedamos muchas veces en lo superficial, ¿no? Que es el comportamiento y la capacidad de aprendizaje. Es un poco como las obsesiones típicas de muchas madres y padres, que es que los niños se porten de una cierta manera o que no tengan ciertos comportamientos que se consideran pues, socialmente inadecuados y que aprendan, o sea, que sean buenos estudiantes, ¿no? Que sean capaces de aprender, pero... Y que lo aprendan cuando queremos que lo aprendan, ¿no? A X años. ¿Y cómo? O sea, porque lo mismo, aprender es una palabra, es un verbo que está vacío, en el sentido de que el propio proceso de aprendizaje depende de muchísimos otros factores más allá de la capacidad intelectual de los niños. Depende o sea, desde el modelo, desde el entorno, desde la interacción social, muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que, o sea, para las madres y para los padres, por supuesto, para los familiares de estos niños que son neurodivergentes, neurodiversos, es ese primer paso de aproximación a ver esa diferencia no como un problema, así ya para empezar, que es lo que solemos hacer, sino como un misterio tal vez, ¿no? Porque nos falta información, porque nos falta encontrar nuestra propia posición, ¿no? en una situación que puede evolucionar mucho, de muchas maneras, dependiendo de la edad del niño, dependiendo de toda una serie de factores, ¿no? Entonces es como las expectativas. Yo creo que también es el tema de las expectativas, ¿no? Que es también lo que quería hablar contigo, ¿no? El peso de las expectativas. ¿Por qué muchas veces nos cerramos en esta curiosidad innata que todos tenemos para ver algo que es diferente con apertura en vez de verlo con contractura? Y es por el peso de las expectativas, ¿no? Y de hecho yo este programa no he dicho cuando tu hijo tiene autismo, mi hijo tiene autismo, pero no, es cuando tu hijo es diferente y que cada cual lo entienda como lo quiera entender. Y a mí eso me parece súper, súper importante, porque somos diferentes de muchísimas maneras, ¿no? Y entonces me encanta que aportes digamos, este paquete de etiquetas, que ya sabemos que va más allá de las etiquetas, pero que es también un paquete interesante porque muchas veces pensamos en términos de discapacidad. Y a mí me gusta hablar de neurodiversidad, sin negar que hay necesidades obviamente, de niños y de adultos también, por supuesto, que pueden suponer una discapacidad si no se trabajan, si no se fomentan ciertas habilidades, ¿no? Sí, me pasa a veces, por ejemplo, en consultoría, que parece que hay etiquetas buenas y etiquetas malas. Uh-huh. Y cuando está identificando a un niño, hay una reticencia enorme a decir palabras como TEA o TDA o cualquiera de las dificultades de aprendizaje y un recibimiento positivo si vas a decir que tiene alta capacidad. Cuando, atención, el niño de alta capacidad puede tener muchos más problemas que el otro niño. ¿Por qué? Desde que tenga un aburrimiento tan enorme que eso le lleve a un fracaso escolar, por ejemplo, que tiene un índice muy alto dentro de la alta capacidad intelectual, el fracaso escolar, porque se aburren, desconectan, no quieren ir al colegio, lloran, todo lo que esté relación, llega un momento que no quieren ni libros ni nada, o sea que cuidado. Y ya no solo con eso, pueden tener otro tipo de dificultades porque no se encuentren identificados con sus pares, con sus compañeros, entonces corten sus relaciones, no porque no sepan hacerlo, sino porque no tienen el más mínimo interés en compartir nada, ¿no? A mí me gusta esto y mis compañeros están hablando de esto otro. Así que de ahí pueden nacer muchas dificultades a la hora de reacciones, porque los niños de alta capacidad son también hipersensibles y reaccionan a veces de una manera desmedida.
y tienen unos desajustes entre la velocidad a la que va su cerebro y la velocidad a la que van las emociones, que esa es cronológica, esa no va más rápido que los demás por muy listo que sea. Entonces a veces dicen los padres que parece que tengo un niño de 6 cuando se cabrea y un hombre de 12, ¿no? Cuando está hablándome de cualquiera de los temas que le apasiona. Pues sí, porque no es lo mismo reaccionar que manejar unos conceptos, ¿no? Un sistema cognitivo. Y al final, pues lo que dices, vamos a centrarnos en qué dificultades tiene mi hijo, cómo le puedo ayudar a superarlas y vamos a olvidarnos del nombre que le pongo. Exacto, Porque de las etiquetas. me parece que el nombre es como para dar explicaciones a los demás y tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Sí, y yo siempre digo que las etiquetas pueden ser válidas y pueden tener y pueden ser prácticas como, digamos, lo que en inglés llaman el shorthand, que es como un atajo muy rápido para explicar en una situación, a lo mejor, en la que, bueno, pues hay que dar una explicación rápida y no puedes empezar a contar un rollo patatero de que tu hijo es diferente, de que tu hijo tiene una neurodiversidad. Si tú estás en una situación en la que tu hijo a lo mejor está teniendo una crisis en un lugar público y alguien se acerca y no está ayudando, al contrario, tú puedes utilizar, por ejemplo, en mi caso, la palabra autismo, claro, ¿y eso qué significa para esa otra persona? ¿Quién sabe? Porque eso también puede crear problemas, pero sí que es verdad que es como una especie como de atajo rápido para que la persona entienda pues, que ese niño está teniendo una crisis emocional y que de hecho es mejor no meterse porque la mayor parte de las personas simplemente no saben suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido es útil, pero no es útil cuando nos quedamos solamente en la superficie y cuando además empezamos a crear o a fomentar un autoconcepto en nuestros hijos en base a un diagnóstico. Pero sí, también es útil para nosotras como para poder buscar información. Hace falta el nombre para que yo sepa sobre qué me tengo que informar, sobre qué tengo que buscar y en qué línea mirar, ¿no? Porque a veces la neurodiversidad es tan amplia, ¿no? Que no sabes en dónde me centro, ¿no? En dónde voy a encontrar soluciones. Pero siempre aplicándolo al caso de tu hijo, que es lo que también digo yo siempre. Vale, tú podrás tener un diagnóstico, si lo tienes, muy bien, y que de hecho eso a veces da muchísima también tranquilidad emocional a los padres, ¿no? El saber que, bueno, ok, ahora entiendo por qué, o sea, hay un nombre, hay una etiqueta, puedo informarme sobre lo que supone esta neurodiversidad en concreto, pero siempre aplicándolo luego a mi hijo, porque lo mismo, volvemos al tema de las expectativas. Es que entonces si, o sea, a mí me han dicho millones de veces en los últimos 6 años, desde que mi hijo tiene un diagnóstico, pero si tu hijo no parece autista, pero si tu hijo es súper sociable, pero si tu hijo es súper cariñoso. Y entonces, claro, dices, vamos a ver, claro, hay unas estereotipias, hay unas digamos, características mayoritarias. Todo esto son temas también estadísticos, ¿no? Hay unos déficits centrales que están asociados, en este caso, al TEA, pero luego eso se manifiesta de manera muy, muy, muy diversa. Entonces, tienes que... O sea, yo como madre siempre digo, sí, infórmate, conoce lo más posible de las necesidades, del perfil, digamos, de tu hijo, pero luego bájalo, o sea, eso bájalo, no lo dejes ahí arriba, bájalo a tu experiencia como mamá en la interacción con tu hijo, cómo es tu hijo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué capacidades tiene, qué habilidades hace falta fomentar, ¿no? Para no quedarnos en las expectativas. O sea, porque a veces lo que pasa es que pasamos de las expectativas de que nuestro hijo va a ser normal, entre comillas, entre unas grandes comillas, porque ¿qué es eso? Bueno, mi hijo entonces es altas capacidades o mi hijo tiene TEA. Y entonces ya vienen ahí otra serie de expectativas, ¿no? Entonces cuéntanos tú un poquito en tu camino como mamá de un niño con altas capacidades y de otros niños que no las tienen, ¿no? ¿Cómo has trabajado tú el tema de las expectativas para no ser víctima de ella? Y yo sé que esto es una pregunta muy grande o que potencialmente tiene, y de hecho tienes un libro al respecto que os animo a leer, que es el de Menos expectativas, más felicidad. Pero a nivel diario, ¿cómo te encuentras? ¿Te pillas tú con expectativas? ¿Cómo lo gestionas en tu día a día?
Pues sí, es importante que me digan lo de el cómo, porque es mucho más fácil y al final es lo que se hace en el libro, decir cómo, lo que piensas, ¿no? Cómo pienso para reducir las expectativas, cómo cambio mi pensamiento, ¿no? Que yo digo en el libro que al final teníamos que dejar de aferrarnos al niño que nos habíamos imaginado en la concepción, que no era, porque tú te imaginas una cosa que luego no tiene por qué coincidir, y el niño real es el que acuestas cada noche en su cama. El niño el que a veces renegamos porque es insoportable o porque es desobediente o porque todas esas facetas feas de esos momentos feos que tienen no estaban en nuestra imaginación, en el imaginario que teníamos cuando estábamos embarazadas. Entonces tenemos que desechar esa idea y luego acogerte a la que tiene ahora, que es fantástica y es digna, ¿no? Como digo en el libro. Luego otra cosa es cómo lo haces. Y yo creo que lo haces con el ejercicio de ensayo y error de tú mismo, porque yo si escribo el libro sobre las expectativas es porque tengo una expectativa muy alta, una expectativa muy insufrible, entonces yo misma, es mi propio trabajo, ¿no? Mi propio camino de ir lidiando con esto día a día. Y a veces lo ves con ejemplos muy prácticos de, pues como decía, ¿no? De los conocimientos. Intentas que aprendan esto de esta manera. Y resulta que ni esa manera le funciona, ni ese conocimiento le interesa todavía. O ya lo tienen como muy, muy visto, ¿no? Y quieren pasar al siguiente paso. Entonces, tú misma vas tropezando y vas viendo que no coincide. Creo que se aprende por desencaje, ¿no? Todo lo que no está coincidiendo es lo que tú te habías generado en tu cabeza, que no tiene que necesariamente coincidir con lo que es real. Al final, estas expectativas surgen mucho de la comparación. Y ese sí que es un hábito que podemos empezar a cambiar. El dejar de comparar tú como madre, la madre que creías que serías y la que en realidad eres con el tiempo que tiene y la situación real que tiene, porque no esperabas, ¿no? A lo mejor esta situación familiar que tiene. La mujer que esperaba ser, el niño que esperaba, es como que todo esto está siendo comparado con la imaginación tuya y con lo que estás viendo en tu entorno o lo que te cuentan de su entorno, que quizá ni siquiera sea real, ¿no? Como pasa mucho con las redes. Vemos la parte más florida de la vida de cada uno. El otro día veía un post muy interesante que decía, ojalá tu vida sea tan feliz como la mitad de lo que reflejas en tu feed, ¿no? Que al final solo estamos mostrando eso. Y estamos siendo constantemente comparados con otras familias, con otras realidades, y es injusto, porque esas realidades tienen trabajos diferentes, familias diferentes, habitaciones diferentes, alimentación diferente. Es que no podemos medirnos por el mismo baremo. Así que deberíamos dejar de generar expectativas en base a compararnos con los demás. Y eso me parece súper importante. Y además es algo práctico, es algo que podemos hacer porque nos damos cuenta. O sea, no es difícil darse cuenta de cuando nos estamos comparando, ya sea con alguien que ni siquiera conocemos en redes, por ejemplo, o con pues, nuestra prima, que también tiene hijos y sus hijos pues no le dan problemas, entre comillas, de nuevo. Claro. Sí, sí. Luego, otra manera de trabajo útil para mí es el tema de la organización del tiempo, que para mí resultó vital. Uh-huh. No para tener una gran lista de tareas, sino para acortarla, porque en mi cabeza hay infinitas tareas que nunca terminan. Así que necesito reflejarlo sobre papel y casi obligarme a no llenar ese papel. Concentrarme en que voy a llevar una agenda que sea mínima y esas cosas que queden hechas, bien hechas estarán. Como a cada día su propio afán, ¿no? Las cosas que no se hagan hoy es porque no tenían que hacerse hoy. Y lejos de lo que mi cabeza propone, tengo lo que el papel dispone y lo que yo voy quitando, ¿no? Aprendo a decir que no escribiendo. A mí escribirlo me ayuda, porque ya te digo, en la cabeza tenemos castillos en el aire y todo lo que vamos a hacer hoy con el niño, por ejemplo, ¿no? Y luego lo que es la realidad. Así que intento llevar un diario de las cosas que sí que son fundamentales. A lo mejor hay dos cosas. Mira, hoy, por ejemplo, tenía en la agenda solo dos cosas, que era que tenía que ir al fisio y que quería hablar contigo. Fíjate, me siento súper honrada. Todo lo que salga de más, pues será fantástico y lo aplaudo y bienvenido. Pero debo dejar de escribir tantas cosas por hacer.
tengo una parte en la agenda semanal que es como cositas que me gustaría hacer, pero que no tienen fecha en la semana. Entonces, fantástico si las logro hacer esta semana, ¿no? Pero no tienen el día exacto, los voy a ir metiendo y si no se colocan las voy a mudar a la semana que viene. Y si veo que si no lo hice ni la anterior ni esta, es que esa cosa no la tengo que hacer. Y ya está. Fíjate, y eso es súper útil porque además nos libera muchísimo, nos libera a nivel mental, o sea, el poder bajar las cosas de la cabeza, ¿no? Esos castillos de humo que tenemos ahí, ponerlos sobre papel y luego trabajar con eso que está escrito y como dices tú, si eso ves que no se va cumpliendo, pues es porque realmente no te importa tanto, ¿no? Aunque también hay un lado negativo, te lo cuento por experiencia propia, que yo también soy mucho de hacer listas y de... No tengo mi bullet journal y todo eso, y a veces el bullet journal lo tengo como kriptonita, o sea, lo tengo ahí como escondido debajo de libros, en plan de no lo quiero mirar. ¿Por qué? Porque me crea culpa. Vamos a hablar de la culpa, porque ese es un poco como el tema, uno de los temas de este último libro, ¿no? Eres buena madre. Pero antes también quería leer un pasaje de, creo que es de Menos expectativas, más felicidad, que precisamente viene al hilo de esto, ¿no?, que estamos comentando. Cuando nos hacemos listas interminables de tareas y encadenamos una acción con la anterior sin darnos un respiro, no podemos experimentar nada de lo que hacemos, no vivenciamos. Y esto nos genera un estado de desconexión con la persona que somos y el momento en el que estamos. Nos disocia. Y esto yo creo que es fundamental y de hecho a mí... mi tabla de salvación en lo personal, no solamente, digamos, con los desafíos de la maternidad tan diferente que estoy viviendo, sino incluso antes, porque mi marido y yo tuvimos problemas de fertilidad. De hecho, nos costó 4 años tener a Adrián. Y entonces fue en base a ese desafío original que empecé con el tema del mindfulness y con el tema de la gestión de la energía, ¿no?, que hemos comentado antes, en base a la gestión de la atención y a la gestión del vínculo, ¿no? Y es algo que cada vez nos pasa más. Tenemos, no sé si menos capacidad de atención o más demandas sobre nuestra atención, sobre todo a nivel del uso de los móviles y del estar siempre conectados. Y entonces se da tanto lo de estar con los hijos, estar haciendo la cena, estar teniendo una medio conversación con la pareja y al mismo tiempo con el móvil en la mano, que en ese momento no le estás dando tu atención a nada de eso, a nada. Y también cuando vas de una cosa a otra, ¿no?, en plan lista de la compra, ahora hago esto, luego hago esto, luego y eso, sin solución de continuidad, todo, todo se vuelve como una especie de mejunje en el que tampoco has disfrutado ni has estado presente en nada de eso que has hecho porque has estado perdida pensando en lo siguiente que viene después, ¿no? Y esto pasa mucho con los hijos. Y yo creo que es muy, muy importante que nos demos ese espacio, ese tiempo y que preservemos nuestra energía para esos espacios y esos tiempos de poder conectar con nuestros hijos, sobre todo cuando nuestros hijos son diferentes, porque hay que hacer una labor mucho mayor tal vez de detective, ¿no? Hay que prestar más atención a cómo funcionan ellos, sus cerebros, a qué es lo que les interesa, porque a veces no es evidente y a veces no es obvio. Y si nosotros no somos neurodivergentes, neurodiversos, ahí hay como un hueco, hay un río que tenemos que cruzar, tenemos que acercarnos a su mundo y eso nos exige estar presentes y tenemos que estar bien para poder estar presentes, ¿no? Entonces, me encantaría que hablases un poquito de esto, de cómo la gestión de la energía, la gestión del tiempo, la gestión de la atención, no solamente es buena para nosotras como madres, sino que es necesaria para poder estar presente con nuestros hijos de una manera real y no solamente en cantidad, ¿no? En cantidad y en calidad. No solamente por los minutos que hemos pasado sentados al lado de ellos, sino pues si realmente hemos conectado con ellos.
Mira, para mí fue vital entender una nimiedad como era que entre tarea y tarea debía dejar un espacio de no hacer nada. O sea, corta la conexión en esa rueda, ¿no?, de cosas que vas haciendo una, otra, que van encadenadas. En esa cadena tienes que meter un eslabón que sea una pausa entre actividad y actividad. Y esto lo hablé muy en serio con mi marido y dijimos, esto conmigo lo tengo que hacer. Cuando yo vengo de un supermercado, que vengo a full de estímulo, necesito llegar a mi casa y mínimo 10 minutos de no hacer nada, antes de pasar a lo que sea luego que viene, ¿no? Pero me tengo que respetar para darme un espacio de no hacer nada. Y en este caso, creo que mi hijo me dio esa alerta sobre mí misma. Yo desde este año tengo un diagnóstico de doble excepcionalidad y aparte de la superdotación de cuando yo era pequeñita y demás, voy a buscar si tengo un diagnóstico de TEA y efectivamente tengo una Asperger leve, que es como lo que tú decías, ¿no? Que, ay, es que no parece que tenga, que tenga autismo, ¿no? Y tienes que dar explicaciones. Para mí fue una salvación conocerme de esa manera y decir, ok, necesito una serie de rutinas que me ayuden a superar todos esos momentos de inflexibilidad que los tengo yo y los tiene mi hijo. Todos esos momentos de bloqueo que los tengo yo y los tiene mi hijo cuando estamos haciendo demasiado, cuando estamos subiendo el nivel de intensidad. Entonces, bueno, lo que tú decías, ¿no? Tengo que estar más atenta, ser más detective con lo mío y con lo suyo. Gracias a cómo es él, me descubro yo misma. Gracias a lo que veo en él, veo que no puedo llevarlo al parque de bolas y dejarlo allí, ¿sabes? Como que todas las actividades o la secuencia en la que las actividades se suelen hacer con los niños, debo ajustarla a mis propios hijos y debo ajustarla a mí. En el ejemplo de ese parque de bolas, por ejemplo, no solo que yo no pueda esperar que él tenga una intensidad media allí, sino que yo no voy a poder aguantar estar allí esas 2 horas. Entonces tengo que mimarme a mí también y saber que van a ser unos tiempos distintos, que a lo mejor vamos a hacer unos descansos, que va a ser solo la actividad de ese fin de semana, que no va a haber más sumando, ¿no? Porque entonces vamos a petar. Así que es lo que tú dices, ¿no? Vamos a dejar un eslabón vacío entre actividad y actividad, por así decirlo. Y aquí me gustaría entrar así de lleno, de full, en la culpa de las mamás, que es algo sobre lo que hablas mucho en este último libro, Eres buena mamá o Eres buena madre. ¿Tú piensas que la culpa, porque por ejemplo, por seguir con ese ejemplo que nos acabas de dar, ¿no? de ir a un sitio ¿no? las bolas, ¿cómo se llaman en español? Estos en inglés. Parque de bolas, vale, que ya sabes, ¿no? Esto es interno, normalmente no es al aire libre y entonces hay una sobreestimulación para cualquiera. Hay un ruido enorme por la ventilación. Sí, Parece que no los se niños percibe, pero... gritando y todos los niños se mueven, las madres a veces, lo veo muchísimo, las madres y los padres, estamos ahí, a mí me ha pasado mucho, ahora en Estados Unidos no, porque aquí el clima es mejor y entonces salimos mucho fuera, pero antes vivíamos en el Reino Unido, en Escocia, el clima era horrible y entonces nos pasábamos muchas horas, no de golpe, pero a lo largo del tiempo que vivimos allí, en este tipo de lugares, porque mi hijo también es un niño bastante activo, que le gusta mucho subir y lanzarse, y le encantaba todo eso. Él en ese sentido no es altamente sensible, pero a la que me descubrí como altamente sensible fui yo. Y entonces yo me agobiaba muchísimo y de hecho acababa zombie y yo veía al resto de los padres y decía, Dios mío, esto es un ejército de zombies andantes, porque o estamos todos en los móviles, que eso ya te hace bastante zombie, o estamos así mirando, hemos perdido al hijo, sabemos que está bien porque no te dejan salir, ¿no? Esto está muy controlado, pero hemos perdido al hijo, no sabemos dónde está la hija, hay comida por todos los sitios, olor de comida, sonidos, ruidos, entonces es como... pero la culpa viene en cuando nosotras sentimos que tenemos que ir a este tipo de sitios porque a nuestros hijos les gusta o porque les viene bien, por ejemplo, si lleva 3 días lloviendo, pues poder hacer algo de ejercicio.
X, ¿no? Y entonces, ¿cómo cuadramos ese círculo, que no se puede, de cuando nos sentimos que tenemos que hacer cosas por? Y en el caso de las mamás y los papás de hijos diferentes, yo creo que hay una culpa, casi te diría, originaria, en el hecho de que el niño, la niña es diferente, tiene necesidades diferentes o adicionales, y entonces algo he hecho mal yo o algo estoy haciendo mal yo, como su madre, como su padre. Sí, sí. Sí, de hecho, mira, en mi consultoría hay madres que me quieren dar explicaciones de cómo fue el parto, porque creo que de alguna manera se hacen culpables ellas de que hubieran hecho a su hijo así. Entonces le digo, olvídate que esto no tiene nada que ver, ¿vale? O luego también comentarios del entorno que les dicen que están malcriando al niño. Igual le digo, tú no has hecho al niño como es. Primero, no es culpa de nadie porque al niño no le pasa nada, ¿no? Y después, no eres la culpable de cómo vive tu hijo las emociones, de cómo reacciona o cómo es que es innato en él, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como lo que tú dices, una culpa primigenia y luego una culpa que se hereda también a nivel social y la que surge en el entorno. Y yo digo en el libro que hay una culpa que es mucho más retorcida, que es la culpabilidad por sentirnos culpables y no estar disfrutando de la maternidad, porque tú en algún momento de tu introspección te das cuenta de que te sientes culpable por, ¿no? Sea por esto, culpable porque mi hijo es diferente, por lo que sea, y entonces le das la vuelta al ruedo y es como, ahora me siento culpable porque no estoy viviendo con alegría mi maternidad y vivo siempre desde la culpa, ¿no? Lo enfoco todo desde el que podría haber hecho otra cosa, mi embarazo podría haber sido diferente, ¿no? Como dicen muchas mujeres. Así que esto da para mucho. Pero Da para un episodio entero. Yo siempre digo, ¿no?, que muchas veces estamos pendientes no de nuestros hijos, sino de los pensamientos que tenemos sobre nuestros hijos. Y ahí es donde radica la culpa. La culpa no radica en la relación que tenemos con el hijo. La culpa vive y sobrevive en toda la narrativa mental que tenemos en torno a cómo es nuestro hijo, a cómo somos nosotras como madres y a qué relación tenemos y a todas las maneras en las que básicamente no damos el do de pecho. claro. Entonces, me parece, o sea, te quería hacer esta pregunta, a ver si tiene una respuesta que no sea muy extensa, porque me parece una pregunta también potente. ¿Tú crees, en tu experiencia como mamá y acompañando a otras mamás, ¿tú crees que la culpa tiene una función positiva? ¿Le ves una parte positiva a la culpa? Pues sí, puede ser una alarma que necesitas aceptación, en el sentido en el que a las madres se nos pasan muchas cosas por la cabeza. Cuando además los niños son intensos, tenemos pensamientos muy macabros, porque creo que aquí muchas madres se sentirán identificadas. Yo, cuando mi hijo, por ejemplo, era bebé y lloraba durante 3, 4 horas, yo decía, lo estampo contra la pared, que es un pensamiento como muy de madre, ¿no? O mi marido decía, si a mí este niño se me cae, no me pueden hacer culpable. ¿Sabes? Como que entiende que estoy yo ya tan agotado que mira, esto ya. Entonces, cuando tenemos esos pensamientos, luego hay una parte inmediata nuestra que nos dice, oh Dios mío, qué mala madre eres, ¿cómo puedes pensar eso? Eres horrible. Bueno, quizá es un punto, ¿no?, para aceptar y mirar hacia adentro. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estoy agotada, porque estoy cansada, porque necesito un relevo. Digo esto porque hace 2 semanas que no hago nada que me guste a mí. O digo esto, ¿no? Es como una campanita de alarma, podría ser la culpa, que nos hace mirar hacia adentro. ¿Por qué tengo este pensamiento tan feo? Pues porque tengo una necesidad que no está siendo satisfecha. Así que voy a mirar hacia adentro, voy a ver cuál es la necesidad real, no el capricho, porque a veces es que necesito terminar de ver mi serie. No, no, eso es un capricho. Lo que necesita a lo mejor es tener un tiempo de expansión donde no tengas que ser la cuidadora principal, ¿no? Pongamos un ejemplo. Entonces vamos a centrarnos en cuál es la necesidad real que está ahí detrás de ese pensamiento de culpa que ha surgido, que es normal.
que es con natural. Creo que como seres sociales la culpa es uno de los pensamientos más comunes, y siendo madre, pues está a la orden del día, porque ya eres responsable de un ser, ¿no? No eres culpable, eres responsable de ese niño, con lo cual te necesita de ayuda y de soporte, y para eso tienes que estar tú fantásticamente bien. Claro, y yo siempre digo que lo que a mí me parece es que la culpabilidad como que tiene dos, como dos vías, ¿no? Si te quedas encajada en la vía de la culpabilidad, vamos a llamarla la culpabilidad infértil en el sentido de que es una culpabilidad que no te lleva a nada. Es la culpabilidad sobre la culpabilidad, es lo que has comentado tú antes de esa culpabilidad como insidiosa, que está por detrás y que se convierte casi en una manera de ser, como en una manera de maternar con culpabilidad. Y eso nos puede llevar no solamente a sentirnos víctimas, sino también a la maternidad sacrificada y abnegada, que es una sombra enorme. Eso es una sombra no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos. Esto que tú dices me lleva otra vez al parque de bolas, porque yo me vi como una madre sacrificada que llevaba a los niños al parque de bolas porque se había invitado a todos los niños de la clase. Entonces, claro, como todos van, pues nosotros vamos y los niños quieren ir. Y ya llegó un momento, en concreto con mi hijo, que yo lo hablaba con mi marido y decía, cuando vamos allí, mi hijo no juega con los amigos, porque él está a su rollo, ¿no? Entonces, ¿por quién estoy haciendo esto yo? ¿Qué necesidad tengo? Igual podemos empezar a reducir, ¿no? Y ir solo a los cumpleaños de aquellas personas pues con las que de verdad estemos a gusto o sea interesante que nos encontremos, ¿no? El ir por ir, pues no. Y al principio tienes un poco de culpa por separarte del resto de madres o separarte de lo que es normativo hacer con tus hijos, ¿no? Y tienes que ir al parque de bolas, y tienes que ir a la extraescolar X, y tienes que estar en el grupo de WhatsApp de los padres, por ejemplo, en el que yo no estoy, gracias a Dios. Hay un montón de cosas en las que empiezas a decir que no por ti, por tu propia salud y por tu propia felicidad familiar, y ahí sale una nueva culpa, ¿no? Entonces, es algo con lo que estás trabajando constantemente y que te da ese aviso de, oye, tú necesitas esto, no lo vas a quitar, porque quitarse la culpa es algo bastante difícil, pero sí que puedes tener una respuesta para esa culpa. Y cuando surja ese pensamiento, decirle, oye, que lo hago por mí, lo hago en mi propio respeto y en el respeto de mi hijo. Y esta culpa viene porque creo que esto es tal, pero no es verdad. Lo que es verdad es lo que necesitamos ahora y lo que necesitamos hoy. Y a eso estoy atendiendo. Al final tiene una conversación con la culpa. Claro, pero yo creo que por eso la culpa no solamente es imposible quitarla, es que no deberíamos querer quitarla, porque como has dicho tú, y como creo yo también, fehacientemente, la culpa tiene una función positiva que es alertarnos de que hay una incoherencia o de que hay una falta de adecuación entre nuestras necesidades, las necesidades de nuestro hijo, de nuestra pareja, de quien sea, y cómo estamos decidiendo, cómo estamos tomando decisiones al respecto de nuestras necesidades y las necesidades de las personas que están a nuestro cargo. Entonces, tiene una función totalmente positiva, mientras que estemos en esa vía de acepto que la culpa es inevitable, acepto que la culpa es beneficiosa cuando me lleva a transformar, a cambiar algo en mi vida que tiene que ser cambiado, o cuando me lleva a tener este tipo de diálogos internos en el que yo me doy cuenta de que hay una serie de necesidades mías que no estoy satisfaciendo, y que cuanto más tiempo esté en este no satisfacerlas, peor, no solamente para mí, sino también para mis hijos, también para mi pareja y básicamente para la felicidad familiar. Porque ¿quién quiere tener una madre gruñona? ¿Quién quiere tener una madre regañona? ¿Quién quiere tener una madre estresada crónicamente? Es que nadie queremos ser esas madres y nadie queremos tener esas madres, ¿no? Nosotras también somos hijas y no queremos ni serlo, ni tampoco padecerlo, ni queremos que nuestros hijos lo padezcan. Entre comillas. Cuando preguntarnos, ¿cómo quieres que te recuerden tu hijo? Exacto, exacto. Y yo creo que ahí, porque yo creo que la culpabilidad también, el tema de la culpa está muy, y esto sí también nos saca ya un poco de temática, porque es otro tema en sí, todo el tema de las creencias sociales, culturales, las normas, que muchas veces son creencias limitantes, porque
no nos llevan a tomar mejores decisiones para nosotras, para nuestro bienestar y para el bienestar de nuestros hijos y de nuestra familia, ¿no? Entonces, todo el entorno, todo el paquetón de creencias en torno a el dar constantemente, la abnegación, el estar para todo el mundo a todas horas, menos para nosotras, etcétera, 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 ¿no? Lo que se considera una buena madre, toda esa etiqueta de eres buena madre. Y por eso me encanta el título de tu libro, porque precisamente estás desmontando ese castillo de naipes que se cae con mucha facilidad cuando somos capaces de darnos permiso de tener estas conversaciones con nosotras mismas y de entender que satisfacer nuestras necesidades no es incompatible con criar bien a nuestros hijos. Al contrario, yo diría que al contrario. Sí, sí, yo hablo mucho de una pirámide de prioridades en la que digo primero tú, después tu pareja y después los niños, que son la causa del amor a tu pareja. Y el amor a tu pareja es la causa del amor a ti mismo. Entonces, si cambiamos el orden de esa pirámide, se nos cae. Y muchas madres se me enfadan, ¿no? Y me dicen, no, porque yo quiero a mis hijos por encima de mi marido. Cuidado, cuidado, porque una cosa engancha a la otra y es consecuencia de la siguiente, de la anterior, perdón. Entonces, está bien tener presentes las prioridades. Si nosotros no estamos bien, no podemos atender bien a los niños. Yo creo que esto es fundamental y además esto de la pirámide ya te lo he escuchado antes y fíjate que es muy interesante porque creo que lo escuché en la última conversación que tuviste con Lucía Terol y así como de primeras como me chocó un poco y es muy interesante porque demuestra lo inconscientemente anclado, pero así súper fuertemente anclado que tenemos. Esta creencia en torno al amor de un hijo es el mayor amor que puedas experimentar en la vida, que yo no digo que no sea así, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Y que el amor incondicional de un hijo como que está por encima de absolutamente cualquier otra relación que tengas en la vida, ¿no? Entonces, el hecho de darte cuenta de que alguien te dice esto, algo que te cuestiona esto y ya tienes como una reacción instintiva así de... Sí, violento de decir, no, perdona, mis hijos son lo más importante. Exacto. La relación con mis hijos, el amor de mis hijos es muy importante. Exacto. Eso y yo creo que por eso muchas veces cuando hablamos de bienestar y de autocuidado, sobre todo refiriéndonos a las madres en concreto, es muy fácil quedarnos en la superficie, ¿no? Es muy fácil quedarnos en los baños con velas y el trozo de tarta de chocolate o la tarde que pasas con las amigas tomándote un café, que todas esas cosas, por supuesto que pueden ser formas de autocuidado. Pero realmente yo siempre digo que el autocuidado es restablecer una relación contigo misma. Es que muchas mujeres, muchas mamás mujeres están desconectadas de sí mismas. No son capaces de tener estos diálogos, pero no porque no sean capaces, porque llevan años sin tener estos diálogos internos, sin preguntarse cómo estoy, qué necesito. Y yo siempre digo, es que no tengo tiempo para prácticas de autocuidado. No, perdona. Preguntarte qué necesito ahora, eso es autocuidado. Y eso no te exige absolutamente nada de tiempo. El problema es que nos da mucho miedo el pensar que no va a haber respuesta. Que no vamos a ser capaces, que nos vamos a quedar en blanco, que no nos conocen. Claro, es que muchas mujeres no se conocen, es que no nos conocemos. Y entonces ahí es donde poco a poco te vas dando cuenta de que, ostras, es que necesito dejar de ser una desconocida, necesito reconectar conmigo misma para desde ahí entenderme mejor, cuidarme mejor, quererme mejor y por lo tanto entender mejor a mis hijos y a mi pareja, cuidar mejor de ellos y quererlos con más presencia, con mayor presencia y con más libertad, ¿no? Y con menos lastres, yo creo. Y esto en el caso de los hijos diferentes es fundamental, porque ya de por sí hay tanto lastre, ¿no? Tantas cosas que nos pesan, tanto bagaje, que hay que sentarse y abrir, y empezar a abrir maletas y empezar a sacar cosas, porque esas maletas están llenas de cosas que no nos sirven y que estamos cargando, básicamente. Y que no... Mira, el cura que nos casó a nosotros decía una frase que nos encantaba, que era, estos son los bueyes que tenemos y con ellos hay que arar. ¿Sabes? Como diciendo, que te dejes de pensar en lo que podría haber sido, en lo que podríamos conseguir, lo que tenemos que es esto. ¿Y cómo trabajamos con esto? Pues así.
Y ya está. Es la aceptación, y la aceptación es, no sé si el 80, el 90, por ponerle un número, por ciento de ese ímpetu inicial que te lleva al otro lado del sufrimiento, ¿no? Y no quiere decir que no haya dolor, no quiere decir que no haya dificultades, no quiere decir que no haya momentos de muy baja energía o de muy baja motivación, momentos duros anímicamente, pero cuando vives en esa aceptación de todo, del todo, de los bueyes que tienes, con respecto a tu hijo y con respecto a tu maternidad, y de los bueyes que tienes con respecto a ti, ¿no? y a tu propia historia, entonces puedes avanzar. Y siento que la aceptación, que es una palabra muy bonita, ha sido pisada por la autoestima, que se ha entendido mal, en tanto que yo veo muchas veces que se da un mensaje de que autoestima es pensar que eres muy lista y muy guapa, pero no, autoestima es aceptar que teniendo la inteligencia que tiene o la belleza que tiene, está bien. Y desde eso puedes operar y con eso puedes hacer y con eso puedes echar tu día adelante. Entonces creo que al final está mal enfocado, ¿no? No que la autoestima sea una mala palabra, sino que está mal interpretada, porque pienso, a mi entender, que deberíamos hablar de aceptación y a raíz de eso surge todo, ¿no? Acepto que como soy está bien, que como es mi hijo está bien y que desde esta condición que tenemos podemos hacer grandes cosas. Y con eso yo, vamos, no quiero añadir nada más porque me parece que lo has dicho perfectamente. Es eso, soy suficiente, mi hijo es suficiente, nuestra vida en familia es suficiente, las cosas que tengo en mi lista de quehaceres son suficientes, ¿no? Es como una aceptación de que lo que es y de lo que es, sobre lo que es, se pueden construir cosas muy bonitas. Así que muchísimas gracias, Bea, por tu tiempo, que yo sé que pues lo gestionas muy bien y además está muy demandado por muchas personitas en tu casa. Y de verdad, gracias por haber pasado este ratito conmigo, hablando de todos estos temas tan importantísimos. Te quería invitar a que nos cuentes un poco dónde seguirte la pista para todas esas mamás y papás que nos hayan escuchado y quieran saber más de tu trabajo, dónde andas en redes, qué tipo de apoyo ofreces. Cuéntanos un poquito más. Pues mira, mi casa es mamavaliente.es y en redes también estoy en Instagram con @soymamavaliente y el canal de YouTube poniendo Mamá Valiente o Bea Sánchez. En el blog hay artículos de todo tipo, generalmente enfocados a alta sensibilidad, alta demanda, altas capacidades, y dentro hay una serie de servicios. Uno de ellos es la consultoría Niños de Altura, que creo que es como el servicio estrella de Mamá Valiente, porque es una consultoría para estos padres. Yo trabajo con los padres, no con los niños, que tienen niños de alta intensidad, sea por cualquiera de estas neurodiversidades que hemos comentado. Incluso a veces son los propios padres los que tienen esa intensidad, ¿no? Y necesitan un poco de información. Básicamente las consultorías es un encuentro donde tú obtienes la información, que es una puerta a que tú puedas seguir investigando, ¿no? El saber por qué mi hijo es así, por qué reacciona de esa manera, cómo funciona su cerebro para que tenga esa explosión en un momento dado, ¿no? O esa sobreestimulación. Y luego una serie de pautas adaptadas, personalizadas a tu caso concreto, ¿no? Porque quizás lo que a ti más te preocupa es que el niño no duerme bien o que no come bien, o bueno, vale. Pero pienso que esa es la parte menos importante, ¿no? Creo que la información es el punto clave para, como decíamos, haya una aceptación y desde eso se pueda trabajar. Pero sí es verdad que siempre buscamos también los truquillos, ¿no? El cómo hago para, que también es vital. Genial. Pues nada, Bea, de nuevo muchísimas gracias. No os perdáis, a mí además el nombre Mamá Valiente me encanta. O sea, lo más alejado posible de mamá perfecta o mamá feliz o mamá en calma, porque señores y señores, esto a veces se da y a veces no se da. Pero de ser valiente es algo a lo que podemos aspirar y desde lo que podemos vivir, pues básicamente todos los días de nuestra vida. Así que de nuevo, Bea, muchísimas gracias por estar aquí. Y dejaremos toda la información en las notas del episodio para que cualquier persona que se quiera poner en contacto lo pueda hacer fácilmente. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Bea. Gracias a ti de corazón. Un abrazo grande. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor,
por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web mauimoreno.com.